Saludos y bienvenidos al Richard Dolan Show, donde cada semana luchamos la buena batalla. Tengo un programa especial para ustedes en esta ocasión. Hoy entrevisto a dos amigos y colegas, grandes personas en nuestro campo de la aviación, los ovnis y todo lo relacionado. Tengo aquí al cineasta Darcy Weir. ¿Y cómo describo a este otro hombre? Esta leyenda de la aviación y eterno tipo rudo, Jim Goodall. Jim y Darcy, bienvenidos al programa. Es un placer tenerlos a ambos aquí. Estoy encantado de estar aquí. Estoy muy emocionado, sí. Sí, maravilloso. Así que supongo que solo quiero que la gente sepa que estamos aquí porque los tres estuvimos involucrados en un proyecto en particular. Y este es el último documental de Darcy. Debo decir que Darcy es un cineasta experimentado en el campo de los ovnis y todo lo relacionado. Ahora ha realizado 10 documentales. Esta es la película número 10 de Darcy. Se llama OVNIs Espaciales Secretos, el ascenso del TR-3B. Todos los enlaces a continuación. Puedes consultar los enlaces. Allí está todo lo relevante. Y déjame presentarte a Jim un poquito más. Jim, ni siquiera sé por dónde empezar con Jim Goodall. Ya he entrevistado a Jim antes. Me lo dijo justo antes de empezar. Ha escrito 29 libros sobre aviación y marina. Me pareció que todo era en aviones, pero no, ahora tiene un libro sobre el Nimitz, portaaviones clase Nimitz y un libro sobre submarinos. Y vaya que sí. Experto militar por excelencia, fue sargento mayor en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hace mucho tiempo trabajó en el A-12, que fue el predecesor del SR-71 Blackbird. La primera fotografía civil jamás tomada del F-117 Stealth Fighter fue hecha por Jim Goodall. Conocía a Bob Lazar antes de que Bob fuera famoso. Tenía una cita famosa sobre el Área 51, que fue lo que me hizo conocer a Jim Goodall, donde dijo, hablé con un tipo que estuvo todos estos años en Groom Lake, quien me dijo, le pregunté si algunos ovnis son reales y él dijo absolutamente positivamente existen. Y en la nueva película de Darcy, Jim da el nombre de ese hombre. Podemos hablar de todo eso. Así que estoy encantado de tenerlos a ambos aquí y de nuevo, es un placer. Así que estoy intentando volver. Sí, hicimos una buena entrevista también hace un par de años. Jim, así es. Sí. Entonces, Darcy, pues puedes hablar sobre esta nueva película. Me incluiste en ella, incluiste a Jim en ella, incluiste a Tyler Glockner de Secure Team en ella y algunas otras personas. He visto el screener, me pareció que estaba muy bien hecha. ¿Podrías contarle a la gente sobre esta película? Por supuesto. De hecho, te involucré en esta película después de hacer una especie de precuela de este documental llamada Secret Space UFOs Parte 1. Y realmente estaba retrocediendo y revisando la historia de la participación de la NASA en el espacio, ya sabes, con el X-15 y las primeras misiones como el proyecto Gemini y Mercury, y luego las misiones Apolo y así sucesivamente. Y ya sabes, hablando sobre las muchas teorías diferentes en cuanto a la supuesta ocultación de ovnis que ocurre en el espacio y te gustó la película. Te dije, oye, voy a estar trabajando en esta siguiente pieza sobre más temas relacionados con el espacio secreto. También le envié esa película original a Jim. A Jim realmente le gustó. Me devolvió algunas notas sobre los cohetes propulsores que estaban mal y cosas así, porque él es como una enciclopedia de temas y equipos aeroespaciales. Y luego, sí, empezamos a trabajar en esto. Se trata esencialmente de los ejércitos, ya sabes, la Fuerza Aérea, y luego contratistas externos como Northrop Grumman o Lockheed Skunk Works y su participación en la construcción de aeronaves, que ya sabes, son súper secretos. Y luego nos adentramos en la historia de un posible ARB, una antigravedad, una embarcación que mucha gente aún hoy cuenta haber visto sobrevolando sus barrios en silencio. Y ya sabes, la notable historia que empezó a revelarse en los años 1990, a principios de los años 90, de la mano de Edgar Fouché. Y sí sé que tienes cierto problema con Edgar Fouché. Pero quise incluirlo en el documental porque me pareció interesante, ya sabes, siempre que hablamos de Bob Lazar, siempre lo equiparamos a ser. En su mayoría legítimo, ya sabes, algunas cosas de las que habló eventualmente se manifestaron en la ciencia convencional,
¿verdad? Así que si miras la afirmación sobre el elemento 115, eso ya se ha manifestado a estas alturas. Y todo tipo de cosas más. Con Edgar Fouché, él hablaba de metamateriales que en ese momento no eran muy conocidos públicamente. Hablaba de cuasicristales, de nuevo, algo que realmente no estaba presente en el ámbito público, y ahora son algo muy real, Eso es, correcto. Y hablaba de un motor superconductor rotatorio que operaba en esta nave antigravitatoria, que era una reproducción tosca de algo parecido al modelo deportivo de Bob Lazar. Y tengo curiosidad por saber qué piensas de Fouché ahora que ya sabes. sí, sí. Bueno, cuando lo mencionas, no estoy aquí para desacreditar a Edgar Fouché. He hablado con él en el pasado y no soy un escéptico. No estoy tratando de, ya sabes, desacreditarlo en absoluto. De hecho, he seguido su trabajo durante mucho tiempo y supongo que en mi caso estuve indeciso sobre él durante un tiempo. Realmente no lo hice. No tenía confianza en mis propias habilidades científicas o de ingeniería para decidir qué pensaba al respecto. Pregunté por ahí sobre Edgar Fouché y recibí diferentes opiniones, pero no diría que soy un escéptico ni un creyente acérrimo. Si acaso, probablemente me inclino más hacia la creencia de que fue sincero en lo que dijo sobre el TR-3B. Y diría que él es la persona que realmente sacó esto a la luz por primera vez. Antes de continuar, ¿puedo mostrar el tráiler de esto? Bill, Por supuesto. Sí, hagámoslo. Es un video de 2 minutos y veamos si puedo hacerlo de la manera correcta. Así que aquí vamos. Aunque se ha discutido ampliamente que los ovnis son de origen extraterrestre, estamos empezando a darnos cuenta de que muchos de estos también pueden ser de fabricación humana. Las cosas en las que yo trabajaba no eran clasificadas, pero los programas que estábamos monitoreando sí lo eran. Actividades y ciencia verdaderamente no convencionales y no reconocidas oficialmente, que se supone que no existen por los estándares convencionales y son a menudo desestimadas. Aceleró en un ángulo de ataque de unos 30 grados y los dejó atrás en el polvo. Quiero decir, boom, de 8 a 10,000 millas por hora. Parecían mariposas envueltas en llamas. Bueno, cuando reproduje la grabación, había un TR-3B allí, camuflado sobre ese barco todo el tiempo. ¿Por qué, si estas son naves triangulares sólidas, a veces podemos ver estrellas a través de ellas? Se producirá una militarización del espacio, como una carrera armamentista en el espacio, y eso requerirá un componente clasificado significativo. Ese es un programa espacial secreto. Estamos ante algo muy parecido a la tecnología extraterrestre, diseñada hasta el nivel atómico. Algo realmente extraño está sucediendo ahí fuera. Ups, wow. Bueno, allá vamos. Me alegro de que todo haya ido sin problemas. No sabía si sería capaz de hacer eso. Gran tráiler. sí, Excelente. remolque. Sí. Una cosa que me dejó atónito cuando lo vi fue la cantidad de excelentes videos de estas naves triangulares a los que pudiste acceder y mostrar. Algo de esto quedó claro en el tráiler y había mucho, mucho más que me pareció que lo que pudiste presentar fue realmente extraordinario. Quiero hacerle una pregunta a Jim si... Puedo, pero solo quiero intervenir rápidamente. Sí, adelante. En cuanto a esos videos, el agradecimiento realmente es para Tyler Glockner porque ha reunido una base de seguidores tan grande en línea y él hizo un llamado, ya sabes, a principios del año pasado y dijo, oigan, estoy buscando videos del TR-3B, posiblemente material grabado este año. Y toda esta gente empezó a enviarme correos electrónicos y me decían, esto es lo que grabé. Y revisé lo mejor de lo mejor e incluí ese material en el documental. Así que realmente el mérito es para él. Y luego Alara, que es la mujer que aparece en el tráiler, tiene un video increíble que filmó en Contact in the Desert justo antes de que el virus se apoderara del planeta y cancelara todas las conferencias. En 2019 ella grabó eso y es como todo lo que hablamos en cuanto a la capacidad de un TR-3B y su testimonio se muestra en ese video. Honestamente, ya que estamos hablando de eso, yo estuve en esa conferencia con mi esposa Tracy, estuvimos allí en 2019 y no vi eso. Su video de ese triángulo fue magnífico, absolutamente magnífico. Simplemente Increíble.
Sí, Y así como ser invisible al ojo humano, posiblemente haciendo una especie de espectáculo de luces falso, ya sabes, estos falsos ovnis siendo proyectados. Esta es la tecnología de la que hablamos, como los metamateriales permitirían hacer eso, ¿verdad? sí. Los cuasicristales serían capaces de refractar la luz y cambiar la imagen de cómo se ve realmente la nave. Y luego ella pudo grabarlo y después verlo cuando miró el video, pero no podía verlo a simple vista, lo cual es una locura. Eso es extraordinario. Así que, Jim, tienes una historia tan larga con aeronaves secretas, como mencioné en la introducción, trabajaste en el A-12. La gente no sabe qué es eso, pero debería. Ese es el predecesor del SR-71 Blackbird, una aeronave increíble. Sé que eres un experto en telemetría, tomaste la primera fotografía civil del caza furtivo F-117. ¿Conocías a Bob Lazar antes de que realmente alguien más supiera mucho sobre él? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas sobre el desarrollo de un programa espacial secreto? Recuerdo haber hablado contigo sobre esto hace algunos años, pero como objetos que tienen forma de boomerang, de cuña o de triángulo. Quiero decir, oficialmente no se supone que existan, pero la gente los ha estado viendo y grabando aparentemente de manera confiable durante muchos años. ¿Tienes alguna idea sobre cómo se desarrolló esta nave y bajo qué principios opera? Bueno, antes que nada, cualquier aeronave que el gobierno decida desclasificar y mostrarte, sabes, ahora están retiradas, pero te las vamos a mostrar. Un buen ejemplo es el A-12. Esa cosa fue retirada 20 años antes de que admitieran su existencia. Y ellos, ya sabes, y nosotros hemos tenido una operación espacial militar activa desde el laboratorio orbital tripulado, lo llaman el MOLE. Se suponía que iba a ser la primera fase de una posible estación espacial, pero en realidad era una ubicación de espionaje tripulada por oficiales militares ¿En qué año comenzó a operar eso? a principios de los 70. Si buscas laboratorio orbital tripulado, te dará no toda la historia, porque gran parte sigue clasificada. Y eso se hizo hace casi 50 años. Sí, claro. Y Y hoy en día no sabemos casi nada sobre ello. bien, bien. Quiero decir y ya sabes, y en cuanto a no tener un TR-3B que desaparezca o se mimetice con el cielo, han estado donde los militares han estado trabajando en camuflaje activo desde los años 60. Quiero decir, en cuanto a lo electrónico, y lo han hecho, y han llegado a un punto en el que la tecnología de película delgada es tan buena hoy en día, que ya sabes que no supondría una penalización de peso, ni siquiera una penalización operativa en un avión de baja observabilidad estar cubierto con este tipo es como una gran pantalla de video que envuelve todo el avión. Sí, justo iba a preguntar si podrías describir el camuflaje activo, así que es óptico. El camuflaje es lo que, Estás diciendo, correcto, correcto. Y hay cámaras arriba, abajo, en los costados. Así que si estás en el suelo y miras hacia arriba, tiene cámaras que miran directamente hacia arriba y vas a ver lo que está sobre el avión. Si estuvieras en una aeronave arriba de estas naves y miraras hacia abajo, verías el suelo. Ahora probablemente habrá algo de distorsión mientras se mueve por el área, pero sigue siendo invisible al ojo humano. Y lo interesante del video que lo mostró cuando ella lo miró después de haberlo grabado y ahora simplemente aparece, es que el ojo tiene un rango limitado en cuanto a colores y cambios. En la tecnología, ya sabes, en la textura de una imagen, electrónicamente eso no es así y eso fue lo que permitió que la imagen se hiciera visible. Aunque solo era quizá una décima de 1% más oscura o más clara que el fondo, pero fue suficiente para que pudiéramos verla. Así que ahora el ejército ha estado ahí arriba desde siempre, y quien obtenga la ventaja en el espacio, controla el mundo. sí, me hace preguntarme cuando la gente ve ovnis u otras naves exóticas que normalmente no deberíamos ver. Es como pienso bien, si hay extraterrestres haciendo esto, deben tener la misma clase de tecnología de invisibilidad, pero aún así vemos estos objetos, se registran todos los días. Y aunque debo señalar que hay muchísimos, algunos de mis avistamientos favoritos para rastrear son estos, como a las 2 a.m., 3 a.m., avistamientos donde alguien está afuera y apenas logra distinguir una nave que es ultra sigilosa, ultra camuflada, pero ellos lo ven
A menudo apenas pueden distinguirlo, pero lo ven. Pero otras veces estos objetos son un poco más obvios de ver. Y cuando ese es el caso, simplemente me pregunto, quiero decir, no sé si podemos responder esto, pero simplemente no les importa. Están simplemente diciendo, oh, vamos a apagar el dispositivo de camuflaje ahora. Y, Creo que están tratando de desensibilizarnos. y Quiero decir, tú y yo, Darcy, y casi todas las personas con las que ando, si de repente un ovni aterrizara en medio del Super Bowl, diríamos, oh, eso es genial. Pero hay mucha gente allá afuera que se volvería completamente loca. El pegamento que mantiene unida a la mayoría del mundo es una fuerte creencia en un ser supremo, ya sea Dios, Jesús, Mahoma, Adam Smith, Buda, ya sabes, el 711 de la esquina, lo que sea. Y si de repente todo en lo que creías desde un punto de vista religioso resulta ser que eran hombrecitos verdes de Marte, eso va a tener un efecto profundo sobre quiénes son estas personas. Quiero decir, ese es el pegamento que nos mantiene unidos a todos. Ese es el pegamento que te impide cometer asesinatos en masa, aunque hay algunas personas que son realmente buenas en eso. bueno, quiero decir, solo voy a añadir algo a eso. Sabes, siento que ya he hablado contigo, Richard, sobre esto en el pasado, sobre la teoría del espacio secreto o el campo de investigación de la ufología, ¿verdad? Espacio secreto es una palabra muy de moda en esa área de estudio, ¿verdad? Y sentí que antes de hacer estos documentales, la principal representación del espacio secreto era como una especie de pseudo espiritualidad o esta historia esquizofrénica de personas que son rejuvenecidas y puestas de nuevo en el cuerpo de su yo más joven. Y haciendo misiones en Marte, pues ya sabes, o sea, esas personas pájaro y cosas por el estilo, sabes exactamente a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, sí. Eso realmente se robó el protagonismo durante mucho tiempo y creo que eso le resta valor a la teoría muy creíble y básica de las misiones secretas que se están llevando a cabo en el espacio y que se ocultan al público en general. Sí, absolutamente. Creo que eso es lo más importante que nos mantiene con los pies en la realidad. Nos lleva, ya sabes, y bueno, la gente podría ver la película No mires arriba. Y ese es solo el título de la película. Ya es suficiente comentario sobre la sociedad actual. No miramos lo suficiente hacia arriba. No nos importa lo que hay allá arriba. Nos importa más lo que está en la pantalla de nuestro teléfono o lo que pasa en Instagram o lo que dijo algún famoso. Y el espacio es la última frontera, ¿verdad? Y si hay un hábito de encubrimiento de ovnis ocurriendo, también tiene que estar ocurriendo en el espacio. Sí, absolutamente. Los instrumentos que nuestras instituciones científicas tienen allá arriba están completamente cubiertos de cámaras. Quiero decir, estuve en el Centro Espacial Kennedy, estuve en el Centro Espacial de Houston como el año pasado, grabando para estos documentales que estoy haciendo y caminas alrededor del transbordador Atlantis y ni siquiera puedes contar. Por un lado, la cantidad de cámaras que hay por todas partes. Cada superficie de ese transbordador tiene un tipo diferente de cámara instalada. El brazo canadiense, el Russell, el brazo robótico que fue tan famoso, tiene como 3 cámaras encima. Cada canadiense con el que hablo menciona el brazo canadiense de ese transbordador espacial. Sí, y es por una buena razón. Eso es los canadienses en el espacio, ese famoso brazo. Pero, Bueno, es muy impresionante. ¿sabes? Es como si tuvieran todas esas cámaras y estuvieran grabando todos esos datos. Y luego tienes a tipos como Martin Stubbs. Y el otro tipo que se me escapa, me hablaste de él y lo investigué, al tipo en silla de ruedas, o Jeffrey Challenger. Jeffrey Challenger. Fueron brillantes, simplemente revisaron todos los videos que estaban allí y ya sabes, desde el enlace descendente de la NASA, eso lo podías conseguir. Y lo limpiaron todo y encontraron ovnis, encontraron cosas que no se podían explicar. Y eso es suficiente para comentar y hablar. Y luego, ya sabe, está la misión STS-48. Doctor Jack Kasher escribió algo realmente genial. Un artículo de física sobre eso. Lo tuviste al final de la película, lo cual me pareció genial.
hizo un trabajo fantástico. Le hiciste una buena entrevista, Yo tengo, un poco de jerga. Hablaste muy Ben, aquí. Bien, Jim tiene algo que hacer ahí. tiene a su niña, su hijita que viene a saludar. Pero sí, Jack Casher es simplemente un tipo fascinante y trabajó para la NASA. Y él tenía curiosidad por estos videos que estaban saliendo. Y ya sabes, muchos investigadores diferentes como Don Ratch en su momento los investigaban. Y simplemente la NASA siempre tiene una respuesta por defecto. Y normalmente viene de personas como Jim Oberg, que simplemente dicen que es solo hielo espacial. Ya sabes, es basura espacial y nuestras cámaras lo están captando. Pero esa no puede ser la respuesta de facto para todo, ¿sabes? Y Y lo que me gusta de tus películas, Darcy, es que tienes un ángulo muy tecnológico, como de tecnología militar, cuando abordas este tema del espacio secreto. Ya lo has hecho unas cuantas veces. Y como decías, no entras en realidad, no te adentras en la fantasía. No te adentres en nada que ni siquiera sea documentable. Eres muy, muy cuidadoso con la forma en que presentas esto. Y aún así, incluso cuando haces eso, no tienes miedo de adentrarte en algunas de las cosas realmente extrañas y extremas que creemos que están ocurriendo allá afuera, en la órbita terrestre y más allá. Por eso me gustan tus películas. Creo que realmente has encontrado un buen nicho y has logrado ocupar este espacio de discutir seriamente tecnologías extremas del mundo negro. sí, lo aprecio. Quiero decir, empecé todo mi camino en la realización de documentales. Comencé con la historia de Phil Schneider, que sé que es infame y no todo lo que dijo es cierto. Y tú y yo Así fue como nos conocimos. así fue como nos conocimos. Así fue como, ya sabes, comenzamos nuestra relación y estoy de acuerdo contigo, muchas de las cosas que él hizo eran, en cierto modo, destacaban temas que ya estaban bien investigados o que empezaban a hacerse populares en el campo de la ufología. Teorías como bases subterráneas y un programa espacial secreto y, ya sabes, el encubrimiento de ovnis y los antiguos alienígenas y todo ese tipo de cosas. Pero lo hacía con tal carisma y con su historia fantástica de haber sido disparado por un extraterrestre, ya sabes, en una batalla durante la construcción de una base subterránea. Era como sacado directamente de finales de los años 80. Y él daba conferencias a principios de los 90. Era como una combinación de Arcoiris y Rambo y 007. Sabes, incluso dice que tenía un Walter PPK con un cargador modificado de 9 disparos o algo así. Y es como, está bien, pero Sí, fue interesante. Y no, absolutamente. tuve que seguirlo, pero me gusta negociar. Intento mantener los pies en la tierra. De hecho, hoy en día, ya sabes, quiero decir, soy un chico joven, pero era incluso más joven entonces. Esto fue hace como 10 años. Empecé a hacer ese documental y realmente, sabes, estoy tratando de evolucionar como cineasta y contar historias de una manera muy realista, si es posible. He trabajado con personas como Jaime Maussan y él es extremadamente poco realista. Y fue interesante interactuar con una persona así que ha estado investigando sobre ovnis, investigación en periodismo, periodismo alemán convencional en México durante más de 40 años. Como Tú, sabes, él no lo es. La cuestión es que la gente en esta comunidad tiende a ser muy polarizadora. Exacto. No le creo a Bob Lazar, le creo a Bob Lazar. Ahora no creo nada de lo que dice Jaime Maussan porque algo que hizo fue totalmente, ya sabes, un fraude. Sí, pero tuvo una carrera de 40 años haciendo otras historias que definitivamente no eran un fraude, ¿sabes? Y eran como grandes avistamientos ovni masivos en México, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, creo que este tema está lleno de todo tipo de narrativas y algunas no tienen ningún fundamento y otras sí lo tienen. Y creo que el área, digamos, del espacio secreto o esa parte de la ufología es realmente interesante. Y ya sabes, los TR-3V. Si ves este documental, ya sabes, miras un bombardero B-2 o un F-117 volando en el aire y lo escuchas. Sabes, me dieron los derechos para usar ese metraje de un tipo que sale y graba estos aviones mientras están haciendo vuelos de prueba o alguna misión de práctica o algo así.
Y esos literalmente cuando los ves en la televisión es casi como si pudieran hacer vibrar tu cuerpo si estuvieras parado debajo de ellos. Un TR-3B, ningún sonido en absoluto, flotando en silencio. Así que Que es lo que está funcionando ahí. quiero hablar sobre esto. Entrevistaste a Jeremy Reese, también conocido como Alien Scientist, para esto. Y tengo que decir que estuvo realmente acertado con las cosas que dijo al respecto. Y quiero entrar en eso en un minuto. Él está hablando sobre plasma de mercurio rotatorio y también habla mucho sobre el trabajo de Edgar Foucher. Antes de hacer eso, me gustaría preguntarle a Jim, hubo algo en tu película, Darcy, que Jim dijo y que me pareció realmente importante desde el punto de vista histórico. No sé si se había dicho antes, pero de nuevo estamos hablando de, bueno, Dave Fruhoff. Y Jim, solo me pregunto si podrías contar esa historia porque la relatas muy bien en el documental El surgimiento del TR-3B. Y mencionaste a Dave Fruhoff por su nombre porque ahora está fallecido. ¿Podrías contarles a los oyentes cómo fue eso? Y he conocido a Dave desde mediados de los 70, lo conocí a través de la Blackbird Association. Y yo estaba en Tuloma, Tennessee. Mi padre era ingeniero senior en el complejo de túneles de viento allí en Tullahoma. Y Dave vivía en Lynchburg, a 11 millas de distancia. También es el hogar de Jack Daniels. Y lo llamé y le dije, oye, estoy por la zona. ¿Puedo ir a visitarte? Hablemos de tu accidente. Él tuvo un accidente y era un piloto estudiante en el SR-71 del que tuvo que eyectarse. Así que dije, oh, sí, ven para acá. Así que repasamos todo su escenario, ya sabes, el accidente. La gente se da cuenta de lo que eso significa. O sea, para empezar, no todo el mundo es piloto de un SR-71. Está bien. Estamos hablando del avión más rápido del mundo. Totalmente secreto, volando desde el Área 51, algo así. Altitudes ridículas, velocidades ridículas, casi Mach 3, creo yo. No sé, súper rápido. Eso fue lo que hizo. Él tenía una campana de eso. Justo. Así que la gente aprecia esto. Y estamos hablando, quiero decir, la velocidad de un Mir lo es. Cuando disparas un 30 y tantos 6, creo que la bala sale del cañón. Puede ser de 1,700 pies por segundo. Se trata de un avión tripulado de 70 toneladas. Un avión a reacción que respira aire y que atraviesa el cielo a 3,400 pies por segundo, o 2 millas cada 3 segundos, o 43 millas por minuto. Y Dave tuvieron una falla eléctrica total. Estaban intentando, ya sabes, él estaba tratando de regresar el avión. Él era un piloto estudiante. Está en el entrenador SR-71, el modelo B957. El piloto instructor está en una cabina elevada detrás de él. Y cuando tuvieron la falla eléctrica total, por supuesto, ambos estaban siguiendo el procedimiento de emergencia. Entonces, ¿qué sucede cuando pierdes ambos sistemas eléctricos en el avión? Y solo estaban hablando entre ellos por el intercomunicador. No tenían radios, no tenían ayudas de navegación aparte de una brújula de reserva. Estaban a 5 millas del final de la pista cuando venían en aproximación. Bajaron el tren de aterrizaje, el ángulo de ataque aumentó, el sumidero de combustible se vació, el avión se apagó, se puso boca abajo y ambos tipos saltaron. Ambos salieron bien. Pero cuando estuve allí le dije, ¿está bien, Dave? Él dijo, ¿crees en los ovnis? Y él respondió, absolutamente, definitivamente existen. Y por supuesto eso fue como decir, ¿quieres explayarte? Desafortunadamente, un par de personas que han dicho eso, cuando les preguntas, ¿quieres explayarte? Responden, bueno, no, pero Dave dijo, sí. Yo le dije, bueno, ¿por qué crees que los ovnis son reales? Él dijo, porque perseguí uno. Yo le pregunté, ¿a qué te refieres? Entonces él dijo, vuelve a finales del 72, principios del 73. Yo estaba pilotando un SR-71 Blackbird desde Cadena, Okinawa. Es el destacamento, uno del 9º ala de reconocimiento de especies. Él estaba en una misión de entrenamiento nocturna y no solían volar muchas misiones nocturnas. Pero a comienzos de los años 70 pensaron que tal vez debían hacer algo de entrenamiento en eso. Así que están en el lejano Pacífico Occidental, cerca de Filipinas. Él está a 78,000 pies, volando a velocidad de crucero Mach 2.7. que son aproximadamente 1,700 millas por hora, y hay una luna en cuarto creciente a la izquierda del avión.
y ve un destello proveniente de algo metálico a unas 5 o 6 millas a la derecha del avión y a unos 5 o 6 mil pies por encima de él. Así que se comunica por Secure Voice y llama a cadena y dice, llama al puesto de mando. Oigan, ¿tenemos otro pájaro en el aire? Le dijeron, estás en el briefing, eres el único allá arriba. Dijo, no, tengo compañía, voy a ir a echar un vistazo. En ese momento, su pasajero del asiento trasero dijo, oye, Dave, tenemos compañía. Él dijo, sí, lo sé. Entonces, a Mach 2,7 a 78,000 pies, el SR-71 está prácticamente en modo inactivo. Quiero decir, avanza sin consumir prácticamente nada de combustible. Wow. Y te quedas allí hasta que estés listo para superar el objetivo. Y es entonces cuando aceleras hasta Mach 3 como mínimo, preferiblemente Mach 3.2, y tratas de pasar sobre el objetivo por encima de los 80,000 pies. Así que Dave adelantó los aceleradores sin quitarle nunca la vista al objeto y está con una inclinación de unos 10 grados y está ascendiendo, dirigiéndose hacia él. Y no quería hacer ningún movimiento brusco. Va bastante rápido, porque no puedes tirar más de 1,5 G en ese avión. De lo contrario, podría decidir desarmarse contigo adentro. Y él estaba tratando de ver la forma del objeto. Dijo que era reflectante, no sabe si es metálico o simplemente, ya sabes, una superficie plástica brillante o metal muy pulido o lo que sea. Pero estaba tratando de ver si podía distinguir la forma porque estaba bloqueando todas las estrellas. Sabes, a 78 a 80,000 pies tienes luz de las estrellas. Quiero decir, las estrellas están ahí y hay muchas. Sí, está súper alto allá arriba, sí. Y no pudo distinguir su forma. Así que cuando todavía estaba a un par de miles de pies por debajo del objeto y aún a una milla o algo así de distancia, esa cosa despegó en un ángulo de ataque de unos 30 grados y lo dejó atrás, como si fuera en la dirección opuesta. Estimó que la velocidad estaba en el rango de 8 a 10,000 millas por hora. Y le perdió el rastro, le perdió de vista cuando iba entre 180 y 200,000 pies. Así que en aquel entonces no había manera de reportar ovnis. Una vez le pregunté a mi jefe, que era un general de 2 estrellas, le dije, General Gatlin, si yo fuera piloto y viera un ovni, ¿qué debería hacer? Y esto fue en los años 80, ojo, en los 70. Él dijo, aterrizas, haces tu informe, vas al club de oficiales, te tomas un par de tragos fuertes, te vas a casa y te olvidas del asunto. Le pregunté, ¿por qué es eso? Él dijo, si quieres una forma segura de destruir tu carrera, especialmente pilotando algo como un Blackbird, ibas y decías, oye, estaba persiguiendo ovnis en un SR-71. Eso no te va a conseguir una medalla por buena conducta, ni siquiera un ascenso. Hombre, gracias por contar esa historia, porque nunca tuvimos un nombre que acompañara eso. Es algo que has contado varias veces, lo sé, esa cita. Bueno, otra cosa, en 1980 se retiró de la Fuerza Aérea y tenía una autorización de seguridad muy alta. Y consiguió un trabajo de todos los lugares como gerente de instalaciones en el Área 51. Y le pregunté, ¿qué hay de las instalaciones subterráneas? Él dijo, yo era responsable de cada una de las estructuras dentro del área, dentro de los límites del 51. Y no hay, hasta donde él sabía, no hay instalaciones subterráneas en el Área 51. Pero dijo, justo al otro lado de la cordillera Papoose, contamos con equipos que el sitio de pruebas de Nevada ha estado usando para perforar agujeros de 36 pies de diámetro a través de granito sólido a aproximadamente 1 pie por hora. Entonces, esa tecnología existe en el desierto de Nevada, Ir a lo profundo del subsuelo, sí. Ir muy profundo bajo tierra, sí. pero no está en el Área 51. Él no dijo que no pudiera estar en S4 o en algún otro lugar, tal vez en la parte trasera de la cordillera Papoose, pero dijo que si hubiera habido una instalación, él habría sido responsable de su mantenimiento y bienestar. Y él investigó y preguntó a la gente, después de estar aquí alrededor de un año, si alguna vez habíamos hecho pruebas de vuelo con algo que pudiera superar a un SR-71. Y todos allí dijeron que no. La gente se preguntaba, ya sabes, ¿qué fue eso que persiguió Prudhoff?
Y si la gente piensa que es un TR-3B o algo súper secreto en lo que estábamos trabajando en ese entonces, quiero decir, el rumor es que probamos algo así a finales de 1979. Y si miras, ya sabes, la entrada del diario de Ronald Reagan del 11 de junio de 1985, él dice, nuestra capacidad de transbordadores es tal que podríamos tener a 300 personas en órbita. Y creo que él estaba al tanto de algunas de las cosas secretas del espacio que estaban ocurriendo. Ya sabes, él estaba al mando del proyecto Star Wars y demás. Creo que el TR-3B era, bueno, mira, el TR-3B es un nombre para algo que no podemos identificar exactamente, pero la gente lo describe como uno de esos triángulos negros. Y si escuchas las descripciones de Edgar Fouché sobre el TR-3B, era enorme. Podía transportar grandes cantidades de personal y equipo como un tanque al espacio. Así que, ya sabes, si acaso algún avistamiento, eso podría quizá equipararse a algo que esta legendaria nave podría hacer. Sería algo parecido a lo que vimos en las luces de Phoenix, pero ni siquiera sé si eso era un TR-3B. Eso era un triángulo enorme. Sí. Lo que se vio allí era inmenso. Quiero decir, hubo avistamientos visuales durante el día y luego estaba el video de lo que parecía ser una gran estructura por la noche. Y creo que eso era algo diferente. La gente obviamente estaba viendo algún tipo de nave con forma de cuña o tal vez incluso triangular, quizá incluso con forma de boomerang en Phoenix. ¿Puedo preguntarte algo? Me alegra que hayas hecho esta transición al TR-3B, Darcy, porque nos quedan unos 20 minutos. Y realmente me gustaría hablar tanto de Edgar Fouché como de lo que Jeremy Reeves decía sobre esta nave, porque una de las cosas realmente buenas de esta película, francamente, es que esos dos individuos expusieron puntos muy buenos técnicos de ingeniería y científicos sobre el TR-3B. Y tal vez puedas explicar esto, ya sabes, quiero decir, sé que el concepto era que esta nave es una nave triangular. Fouché habló sobre un dispositivo de alteración de la gravedad o disruptor de campo magnético, creo que eso era parte de esto. Pero ese era el acelerador circular, parte de la nave, creo, según lo describió él. Y luego se habló de este plasma de mercurio giratorio y algunas cosas en las que no soy bueno, como un motor centrífugo, antigravedad, superfluido que elimina la mayor parte de la masa, requiriendo propulsores diferentes para dirección y sustentación, etcétera. ¿Puedes describir cómo funciona esta cosa? Así que era un plasma de mercurio súper enfriado, superconductor, por lo que gira. Y esto, combinado con algo más cuyo secreto aún desconocemos, fue capaz de crear una propulsión antigravitatoria hacia arriba. Y tenemos muchos científicos diferentes que han aparecido en todo el mundo, realmente, que han hablado sobre superconductores rotatorios. A finales de la década de 1950, la NASA publicó un artículo sobre cómo un superconductor giratorio podría funcionar para producir este efecto antigravitatorio. Tienes a Ning Li, que es un famoso físico chino que básicamente ella ya no está con nosotros, pero dio conferencias sobre el funcionamiento de la antigravedad y el centro de esa teoría era un superconductor giratorio. También tienes a Parklander Podkalinov de Rusia y su artículo sobre un superconductor giratorio, mostrando cómo funcionaría. Así que ya sabes, si los científicos estadounidenses no están intentando reproducir los efectos de un superconductor giratorio en algún tipo de proyecto aeroespacial clandestino, es imposible, porque la Fuerza Aérea estadounidense y los mejores y más brillantes que están al mando de la protección de la nación tienen como principal interés conocer este tipo de tecnología si es que funciona. Y hablas de Putin.
Él amenaza diciendo que incluso si lanzáramos nuestros misiles nucleares hacia Rusia, ellos tienen tecnología que podría sacarlos del cielo y del espacio en segundos. ¿A qué se refiere con eso? Está hablando de sus propias aeronaves de presupuesto negro que posiblemente estén construidas a partir de los mismos diseños que tenemos nosotros. Es posible porque muchas de las cosas que fabricamos son copiadas por los chinos, son copiadas por los rusos. Por eso hay tanto secretismo y protección en torno a este tipo de tecnología. No queremos que caiga en manos enemigas. Y si hablas con Michael Schratt, que es casi como el hijo de Jim Goodall, él mencionará muy honestamente las trincheras de quema. Y eso es algo muy famoso, algo que aparentemente en lugares como el Área 51, si terminan un proyecto sobre algo que no quieren que salga a la luz, destruyen todo lo relacionado con ello, incluso los materiales, los queman, incluso las herramientas. las herramientas. Así no puede, ya sabes, ser replicado por una nación enemiga, incluso si un espía logra ponerle las manos encima, ¿verdad? Así que acabo de despotricar sobre eso y no he hablado lo suficiente sobre el TR-3B. De lo que habla Jeremy Rees es que hizo una investigación muy exhaustiva sobre el TR-3B. Él tiene un título en física y es un tipo interesante e inteligente. Realmente quería incluir su testimonio porque se acercó mucho a Edgar Fouché antes de que muriera. Edgar Fouché estaba muriendo de cáncer por algún tipo de materiales que se estaban usando en el Área 51. Hay una foto en el documental de él debajo de un F-117 en construcción. Y eso es en un hangar aparentemente en el Área 51. Él era un oficial de seguridad allí, no era físico ni ingeniero, por así decirlo, construyendo eso. Pero él estaba presente y hay otras personas, su nombre se me escapa, pero hay un tipo que estaba demandando al gobierno recientemente porque contrajo cáncer y se enfermó gravemente por algunas pruebas en el Área 51. Voy a buscarlo en un momento y te diré su nombre, pero es un caso increíble. Todo apunta a cosas que se están probando en el Área 51. Y si miras la descripción de Edgar Fouché sobre el TR-3B, él dice que usaba metamateriales, es decir, materiales que no son operar en una especie de nivel físico. Él, Sin embargo, en 1998 no los llamamos metamateriales. ¿Lo hizo? ¿Usó esa frase? él lo hizo. Y ¿Crees que lo describieron? ¿En realidad dijo metamateriales? sí, y cuasicristales. Bueno, Y ya sabes, un superconductor giratorio, es decir, un superconductor que está rotando. Y pensé que simplemente estaba describiendo materiales que, quiero decir, metamateriales. Creo que mucha gente que escucha probablemente esté familiarizada, pero son materiales altamente intangibles, intrincadamente diseñados, cuya forma misma, y estamos hablando a nivel nano e incluso angstrom tal vez, donde la forma en que están diseñados tiene un gran efecto en las propiedades del material en sí. Así que puede usarse tanto para superresistencia como para superconductividad y cosas por el estilo, sí, o efectos electrogravitacionales y similares. y esto nos lleva de vuelta a historias como la de la IA de Bob Lazar. El modelo deportivo, ¿verdad? Supuestamente, ¿no? Esta es una nave que tenía un motor antigravitacional en el centro y él hizo una ilustración de ello. Y ya sabes, incluso puedes buscarlo en Google. Y luego, alrededor del centro antigravitacional de la nave, hay 3 pilones dispuestos en forma de triángulo. Así que si miras lo que se dice sobre un TR-3V, literalmente parece una versión tosca a gran escala de lo que estos científicos podrían haber estado intentando duplicar. Eso es muy interesante. Sí, o sea, tienes, Creo que esto también tiene que ver con el metamaterial. Quiero decir, Fouché hablaba de esto desde muy temprano. Eso está realmente muy adelantado al resto. Porque cuando piensas en qué es lo que hace que estos objetos se muevan como lo hacen, en los años 90, quiero decir, yo apenas estaba empezando a investigar sobre ovnis y ciertamente era un completo novato, pero no escuché a nadie hablar sobre la calidad de los materiales.
todo giraba en torno al motor, la propulsión y todo eso. Pero cuando realmente piensas en la ciencia de materiales, cuán creativo, qué crucial sería. Y cuando piensas en lo que son los metamateriales, cuando lo entiendes, es algo obvio, que serían increíblemente importantes en la construcción de cualquier tipo de nave como esta. Y aquí está Fouché hablando de ello hasta donde puedo decir antes que nadie. Así que creo que eso es bastante significativo. Y de nuevo, realmente quiero darle crédito a Jeremy por su discusión sobre esto, porque luego menciona los cuasicristales. Puede, él no está aquí, pero ¿puedes describir el fenómeno de los cuasicristales y cómo encaja en esto? Seguro. Entonces los cuasicristales no son... Hay cristales que aparecen en la naturaleza, ¿verdad? Como el cuarzo o el silicio. Diamantes, lo que sea. Pero los cuasicristales son algo así como un cristal artificial que ha sido fabricado para un propósito. Y ya sabes, volviendo a los metamateriales, en relación con eso, esto se reduce al nivel atómico. Y cuando hablas de personas que posiblemente han estado en presencia de tecnología alienígena, cosas que son, en términos científicos, están tan adelantadas a nuestras investigaciones actuales en ciencia que básicamente es el futuro. Estamos viendo el futuro cuando observamos una nave alienígena y hablas del coronel Philip J. Corso el día después de Roswell. Él describe toda esta tecnología que posiblemente proviene, ya sabes, de una nave capturada o derribada, ¿verdad? El accidente de Roswell, Nuevo México. Y cada vez que los científicos analizan esto, están describiendo algo que se fabrica hasta el nivel atómico, lo cual no hago. Creíamos que aún podíamos hacerlo. No de esta manera. Hay, Ya sabemos que con los metamateriales se están acercando al nivel angstrom. Creo que básicamente estamos a nivel nano, que es muy pequeño, pero no estamos a nivel atómico. No lo creo. Y entonces, al observar esta tecnología a nivel atómico, puedes hacer cosas como crear cámaras de espectro de luz, que probablemente están miles de años por delante de lo que tenemos ahora. Y ya tenemos una tecnología de cámaras asombrosa. Tienes la capacidad de camuflarte, ¿verdad? La capacidad de hacer lo que Jim mencionaba al inicio de esta conversación. ¿Sabes? Podrías recubrir toda la parte inferior de tu avión espacial con algún tipo de material como una pantalla de televisión, pero incluso más avanzado que eso. Y puede refractar la luz desde arriba y simplemente reflejarla hacia el suelo. Así que cualquiera que mire hacia arriba solo verá el cielo. ¿Puedo preguntarles a ambos? Me gustaría, quiero intervenir y preguntarle a Jim si no te importa. Pero Quisiera preguntarles a ambos. En realidad nos estamos acercando al final aquí y entonces supongo que crees que hemos estado construyendo el TR-3B y crees que tenemos un TR-3B ahí fuera, Jim, o eso. Oh, quiero decir, absolutamente. Y Significar, entonces, ¿cuándo crees que lo hicimos y para qué crees que se está utilizando? probablemente ha estado volando desde los años 70. Probablemente no estuvo operativo hasta los años 80. Y está utilizando algo como lo que hemos estado describiendo en términos de tecnología y Algún tipo de... de billetera antigravitatoria o algo por el estilo. Correcto. Puede que esté usando el mismo tipo de sistema de propulsión del que ha estado hablando Darsh o del que hablaba Bob Lazar. Y yo, cuando hablamos de cosas como esta, vuelvo a mis conversaciones con Ben Rich. Ben Rich, para quienes no lo sepan, reemplazó a Kelly Johnson como presidente y gerente general de Lockheed Skunk Works. Y ya en 1986, mi querido amigo John Andrews le escribió una carta. Eran amigos por correspondencia y le dijo, Ben, tengo una pregunta para ti y para Kelly Johnson. ¿Creen ustedes en los ovnis? Ahora hay dos categorías, hechos por el hombre y extraterrestres. Y Michael Schwartz tiene la carta original que Ben respondió en el membrete corporativo como presidente de Skunk Works. Y él dijo, tanto Kelly como yo creemos firmemente en ambas categorías. Las llamamos oportunidades no financiadas. Subraya la U, la F y la O. Si no financiaste algo, te lo dieron o lo recuperaste. Y Siempre pensé que se refería a recuperaciones de accidentes. Esa fue mi suposición cuando leí esto por primera vez. no necesariamente. Porque, o regalos,
Poco después de retirarse de Skunk Works, dio una charla en una función de estudiantes graduados de aeronáutica en la UCLA. Y uno de los comentarios que hizo, y estoy seguro que sorprendió a mucha gente, dijo: tenemos la capacidad de llevarnos a Haití y hogar. Ahora piense en esa afirmación. Tenemos la capacidad de viajar a través del universo. Es como 1994, creo que fue cuando dio la charla Creo que fue en el 93. Creo que él dijo eso. en la UCLA, porque se retiró justo al comienzo de la tormenta del desierto. Él, Quería asegurarse de que su F-117 hiciera el trabajo. Y luego, en mi conversación con él, como hablamos antes, todos los que estuvieron asociados o en contacto cercano con el F-117 durante su producción están sufriendo de cáncer. Todos los técnicos de mantenimiento que trabajaron en ese avión en el Área 51 lo tienen. Pólipos en su colon, tienen todo tipo de erupciones y cosas así. Pero hablé con Ben la última vez, como 10 días antes de que falleciera, y estábamos hablando un poco de todo, pero terminamos hablando de John Andrews y esas cosas. Y entonces me dijo: Jim, tenemos cosas allá en el desierto, y no creo que se estuviera refiriendo al Área 51. Tenemos cosas allá en el desierto que están 50 años más allá de lo que puedes comprender. Yo puedo comprender muchísimo. Y él dijo: y si has visto películas como Star Trek o Star Wars, ya hemos estado ahí, ya lo hicimos, o decidimos que no valía la pena el esfuerzo. Le dije: Ben, ¿quieres explayarte sobre eso? Y él dijo: no, lo cual era muy típico de Ben, y tuvo el descaro de morirse unos 10 días después, así que nunca tuve la oportunidad de sentarme a hablar con él. Así que quiero decir, cuando alguien tan importante como él hace una declaración tan significativa como esa, y luego tuve mi propio incidente en el Pentágono cuando tenía algo de, ya sabes, información importante, tiempo libre, y tenía el W2 de Bob Lazar. Así que estaba tratando de encontrar la organización de la Marina de los Estados Unidos que le pagó. Y ese nombre no aparecía en ningún lugar del directorio del Pentágono. Así que encontré algo que se le parecía: el Departamento de la Marina. Y entré a esa oficina. Yo estaba de uniforme y me acerqué a un joven teniente TAG, que es lo mismo que un primer teniente en cualquier otro lugar. Y le dije: señor, ¿puede decirme dónde se encuentra este lugar? Y le entregué el W2 de Bob. Él lo mira y dice: discúlpeme un segundo. Entra a la oficina del 2 estrellas. Está allí dentro unos 15 o 20 segundos. Sale y dice: el almirante lo recibirá ahora. Ahora, aquellos de ustedes que han estado en la Marina, aquellos de ustedes que han estado en el ejército, todos saben que ningún almirante de 2 estrellas va a hablar con un miembro enlistado de la Fuerza Aérea, un don nadie bajo ninguna circunstancia. Así que entré allí, le di un saludo firme. Él no dijo descanso, dijo descanso en desfile. Así que estoy allí de pie en descanso en desfile y él está mirando el W2 del azar. Y me dijo: sargento, no sé de dónde sacó esto, pero si alguna vez vuelvo a ver su cara cruzar el umbral de mi oficina, alguna vez, será el hijo de puta más arrepentido entre los suboficiales del ejército de los Estados Unidos. ¿Me entiendes, sargento? Dije que sí, señor. Y con eso mete el W2 del azar en la trituradora. Y él dijo: estás despedido. Le hice un saludo brusco, di media vuelta y me fui. wow. Ahora bien, si Bob fuera un farsante y el lugar que le pagaba fuera un lugar simulado, no habría obtenido esa reacción. No, diablos, no. Sí, lo digo en serio. Sí, Darcy, interven en esto. Y quiero saber qué piensas sobre la historia del TR-3B, para qué se está usando y todo lo relacionado. Sí, solo para agregar a lo que decía antes, Fred Dunham es el oficial de seguridad del Área 51, que ya sabes, todavía está demandando al gobierno por cáncer. Él dijo que lo contrajo mientras trabajaba allí. Pero, ya sabes, para agregar a todo lo que hablamos antes en cuanto al TR-3B, quiero decir, es una fábula. Vemos triángulos negros. A veces incluso podríamos ver algún tipo de matriz de satélites que se mueve en formación triangular en el cielo nocturno. Quiero decir, estamos en un momento del futuro presente donde la tecnología se está volviendo tan avanzada y, ya sabes, hablas de la predicción de la singularidad, de Ray Kurzweil y todo ese asunto.
y es 2022. Estamos llegando a este punto y la gente ni siquiera se da cuenta de que estamos realmente cerca de esto, ¿verdad? Quiero decir, Elon Musk lanzó los satélites Starlink y la forma en que están diseñados es que cuando miras hacia el cielo por la noche, brillan como si parecieran una estrella. ¿Sabes cuál es la gravedad de esa situación? Es que si yo tengo hijos o mis hijos tienen hijos, cuando miren al cielo, nunca lo verán de la misma manera en que tú, Rich o Jim lo hicieron al crecer. Ahora hay satélites que parecen estrellas. El campo estelar ya nunca será el mismo. No es un campo estelar natural y ni siquiera sabemos qué estamos mirando. Cuando vemos estos triángulos que, de nuevo, quiero enfatizar el excelente video que tienes aquí y la mayoría es cortesía de Tyler, de Secure Team y también de otras personas. Un video fantástico. Pero cuando vemos estos objetos o los capturamos digitalmente, probablemente ya no lo sean. La mayoría ni siquiera son el TRI 3B, ya quién sabe qué están creando ahora, en verdad. Quiero decir, el TRI 3B, eso ya es viejo, así que Tiene que ser una familia de naves. exactamente. Sí, hablamos sobre el X-47B. Jim, ese es un triángulo volador no tripulado y autónomo, ¿verdad? Bastante, sí. Y Rusia tiene exactamente lo mismo si buscas la versión rusa del X-47B. Ellos tienen un triángulo volador no tripulado. Lo que me está volando la cabeza aquí, como en los viejos tiempos, hace unos 5 años, para mí pensaba, está bien, quiero distinguir nuestras aeronaves experimentales, que son realmente asombrosas, de los ovnis genuinos. Solía pensar, bueno, debe haber algún tipo de tecnología no convencional y radical que los ovnis están usando y a la que nosotros aún no hemos llegado. Pero no, creo que eso no era correcto de mi parte. Quiero decir, creo que hay, ya sabes, he hablado de una civilización separada durante muchos, muchos años y aún así todavía he sido reacio a sumergirme por completo en esta idea de que tenemos nuestra propia tecnología de platillos voladores que está completamente operativa, pero cuanto más investigamos, y tu película realmente lo muestra muy bien, más yo empiezo a pensar, no sé si tenemos tecnología ovni tipo Tic Tac, podemos hacer que vayan a 8 o 10,000 millas por hora, como la nave que ya sabes escapó de Dave Fruhoff, ya sabes, hace mucho tiempo, ya sabes. Pero la tenemos ahora, sí, a principios de los años 70, la tenemos ahora y empiezo a pensar, tal vez sí la tenemos. Quiero decir, ¿qué piensan ustedes en 1982, 83 años, me invitaron a asistir al banquete de la Semana de la Ingeniería en Minneapolis, Saint, área de Paul, ya que era el centro del baile de graduación en Saint Pablo. El orador principal fue Kelly Johnson. Ahora bien, este es un periodo de tiempo de 82 a 83. Él subió allí, estaba hablando y dijo, hoy en día tenemos la capacidad de volar a Mach 4 en una aeronave tripulada de propulsión atmosférica, Mach 6, Mach 8, Mach 12, Mach 16. ¿Qué? La velocidad cuesta dinero. ¿Qué tan rápido quieres ir? Quiero decir, esa fue una cita directa y precisa para los aproximadamente 800 ingenieros de la empresa Honeywell. Suena como lo que solía escuchar llamado vehículos transatmosféricos. Tendrías que estar súper alto en la atmósfera para ir a cualquiera de esos tipos de velocidades, supongo, ¿no? No necesariamente. Cualquier cosa por encima de 80,000 pies, que 4/10 de la atmósfera. Bien, sí, claro, Así que la fricción a esa altitud casi desaparecida. no es realmente un factor. El calentamiento solar sí lo es. El SR-71, por ejemplo, a 85,000 pies y Mach 3.2, el lugar más frío de ese avión. Esto es debido al calentamiento solar del Sol. Es un avión negro. Y el lugar más frío es el parabrisas. Está a 475 grados Fahrenheit. Esa es la misma temperatura que tu asador. Dios mío, El borde de entrada y el borde de ataque de los timones están alrededor de los 1000 grados Fahrenheit. increíble. Y todo lo doméstico. Ahora, esto se desarrolló y construyó en 32 meses usando una regla de cálculo y nadie allá afuera, a menos que tengas más de 50 o más de 60, en mi caso más de 70, siquiera sabe lo que es una regla de cálculo.
pero desarrollaron ese avión para hacer lo que hace usando hojas amarillas y muchos lápices. Y mi papá llamaba a la suya su slipstick, que es su regla de cálculo. Eso es extraordinario. Así que Sabes, solo para comentar sobre eso, estábamos hablando de los vehículos no tripulados. Y si estás hablando de vehículos que pueden ir a Mach 15 o 16, ahora estás hablando de, bien, tenemos la tecnología para eliminar la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre la nave y los ocupantes dentro. Así que esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿realmente hay ocupantes? Sí, y estás asumiendo que muchas de estas cosas están tripuladas. En el periodo de 1971 a 72, estaba entrevistando a un caballero llamado Bill Fox. Y Fox fue gerente de pruebas de vuelo en Skunk Works durante 36 o 37 años. Y estábamos hablando de cosas que iban rápido y giraban y lo que fuera. Él dijo, sí, tenemos una tecnología ahora mismo esa. Podrías ir a 3,000 millas por hora y hacer un giro de 90 grados, no con un ocupante, sino con la electrónica y los sistemas de control. Nosotros tenemos eso. Y eso fue a principios de los años 70. haz eso, wow, Sí, wow, wow. tirando 400 guaraníes. Ponemos componentes electrónicos en las municiones de los cañones, como en el Copperhead, y las disparamos con obuses de 155 milímetros. Me pregunto cuál es la integridad estructural de una embarcación como esa. O ya sabes, las partes de adentro, no sé, harían un giro radical y angular como ese. Estoy equivocado al pensar eso, pero parece que sería increíble. Quiero decir, incluso si no hay ninguna persona adentro. No, Ellos tienen la capacidad. ¿Sabes? Bill dijo, sí, eso no es, eso no es, eso no es. fascinante. Un problema. Sí, Pero mira, tú tienes gente ahí fuera que ha hecho acusaciones sobre esto. En el campo de la investigación se habla de que el ovni Tic Tac es un objeto hecho por el hombre y yo no lo creo así. He hablado de esto contigo antes un poco. Ya sabes, como dije antes, Braver mencionó el Tic Tac. Cuando veíamos un objeto como este en video o en fotografías de hace mucho tiempo, hablábamos de un ovni con forma de cigarro. Por supuesto, esa forma y esa velocidad se han descrito desde al menos los años 1940. Sí, Las velocidades. cuando oigo a gente como Michael Salla diciendo que Lockheed Skunk Works tenía esta tecnología y construyó el ovni Tic Tac, pienso que es basura. Creo que también inventó el rumor de Eisenhower. Me encontré con extraterrestres en la base de la Fuerza Aérea, simplemente no tiene fundamento. Eso viene de mucho antes de cualquier cosa que Michael Salla haya dicho. Esa es una afirmación muy, muy antigua. tengo un comentario en esa línea. El 3 de junio del año pasado hice una firma de libros en Skunk Works sobre mis 75 años en Lockheed Skunk Works. Y pasé 2 horas y media con el vicepresidente y gerente general Jeff Babion. Y nos dirigíamos a la operación U-2 al otro lado de la planta 42 de la Fuerza Aérea, allí en Palmdale. Y estamos en la parte trasera de esta limusina rumbo hacia allí. Y lo miré. Estamos a 2 pies de distancia. Y lo miré directamente a los ojos. Dije, está bien, Jeff, ¿cuál es la participación de Skunk Works en la tecnología extraterrestre? ¿Conoces los ovnis? Y él dijo, no tengo. Quiero decir, él estaba, primero, creo que estaba sorprendido. Le pregunté. Y segundo, dijo, no he sido informado sobre nada relacionado con eso. Y honestamente le creo en eso. Él dijo, pero eso no significa que no lo hayan hecho, que ese proyecto haya venido aquí, que se haya desarrollado. Ahora ya no está. Y no tengo necesidad de saber lo que pasó en el pasado. Así que tal vez cuando Ben estaba por aquí, tal vez cuando Sher Mullen estaba por aquí o Jack Gordon estaba por aquí, hay Hay muchos rumores importantes sobre ovnis que circulan. Quiero decir, incluso hace un año, el difunto senador Harry Reid hizo la conexión con la revista New Yorker, casi abiertamente, antes de que tuviera que retractarse en una serie de tweets. sí, pero Él no es el primero. sí, dice Jeff. Dije personalmente, no podemos estar solos. El universo es demasiado grande. Él dijo, pero la política oficial de Lockheed, quiero decir, dijo, no tengo absolutamente ningún conocimiento. Si lo tuviera, tendría que decir sin comentarios. Pero no lo estoy diciendo porque no ha sido informado al respecto.
Así que no tiene conocimiento de la participación de ovnis en la tecnología utilizada por Lockheed Skunk Works. Creo que tienen una nave intacta ahí dentro en algún lugar. Esa es mi opinión sobre Lockheed. Para mí es lógico que muchas de las cosas que están allá arriba posiblemente sean nuestras. Pero históricamente estamos viendo nuestra participación en el intento de reproducir esto. Si te guías por el rumor de algo como el TR-3B volando en 1979 y tal vez solo estando operativo a finales de los 80, y luego tienes la oleada de ovnis en Bélgica y cosas así, en los años 90 tal vez algo de eso sea nuestro, ¿no? Pero hay cosas que se han reportado desde como en los 1800 que describen, ya sabes, ovnis con forma de cigarro. Estuve en los Archivos Nacionales de Canadá hace muchos años. Es un caso del que he hablado un poco. En los años 70 y 80, si eras ciudadano canadiense, podías reportar tu encuentro con un ovni a lo que se llama el Consejo Nacional de Investigación en Ottawa. Nunca hicieron nada con los reportes. Simplemente los recibían, los guardaban en un pequeño archivador y se desentendían de ellos. Pero ahora puedes ir a Ottawa y revisarlos, que es lo que hice hace años. Y había un informe enviado a principios de los años 80 por un hombre mayor que decía, tenía 25 años en 1936. Y este tipo tenía un trabajo genial. Dijo, yo hacía estudios aéreos para el gobierno canadiense en los territorios del noroeste, básicamente tomando fotografías como fotografías topográficas. Probablemente por primera vez Canadá tenía la capacidad de sobrevolar estas áreas y fotografiarlas. Y entonces tenía, supongo, un hidroavión que podía aterrizar en el agua. Y él estaba allá afuera, ya sabes, donde hay una cantidad infinita de lagos muy, muy, muy al norte. Y él estaba en un lugar que describió como Islemer Lake, A-I-L-M-E-R. Y lo encontré en el mapa. Está increíblemente al norte. Nadie puede vivir allí. No se puede. Quiero decir, estoy seguro de que hay una pesca increíble, hay algunas personas resistentes que tal vez puedan volar hasta allá, pero no hay nada allí, nunca lo ha habido. Así que este tipo está allá arriba y dijo, era un cielo perfecto, en 1936. Miré hacia arriba y sobre mí, dijo, estaba la configuración más perfecta de una aeronave que uno pudiera imaginar. Y la describió exactamente de la misma manera en que Fravor describiría el ovni Tic Tac, excepto que no era blanco solar, sino más bien de un gris metálico opaco, pero sin reflejo, sin ninguna marca en absoluto, sin ventanas, nada. Era simplemente un objeto ligeramente alargado. Dijo que estaba orientado de norte a sur, dijo, y lo observé. No podía decir qué tan alto estaba porque no había ningún punto de referencia. Este tipo era una persona muy, muy inteligente. Se podía notar solo por la forma de escribir. Dijo, pero parecía que tenía un tamaño bastante considerable y lo vi girar silenciosamente de una orientación norte-sur a una este-oeste y al instante, sin hacer ningún sonido, acelerar como una bala. Dijo que en cuestión de momentos ya estaba en el horizonte y eso lo sorprendió bastante. Y todos estos años después, casi 50 años después, le está escribiendo al Consejo Nacional de Investigación de Canadá solo para dejar constancia de ello. Dijo, miren, no pueden investigar esto, solo quería que lo tuvieran registrado. Aquí están mis registros militares que aparentemente incluyó. Yo no pude verlos, no estaban incluidos en los archivos. Pero este tipo era auténtico, él vio esa cosa, estaba justo encima. Y la otra cosa que me hizo preguntarme es que él estaba en medio de la nada y esa cosa estaba justo sobre él, claramente observándolo y luego se fue. Así que eso fue en 1936. Eso no es tecnología alemana nazi, eso no es nada que nosotros pudiéramos haber tenido. Y eso es un ovni tipo tic-tac con aceleración instantánea en 1936. Y algunos de estos casos se remontan incluso más atrás. Bueno, si vas, hay petroglifos con alienígenas. Quiero decir, parecían hombrecitos grises con cosas en el cielo y rayos bajando, que ya sabes, se sabe que tienen 10.000 años o más. Sí, absolutamente. Algunos son muy sugestivos, ya sabes, ellos no estaban haciendo historia en ese entonces. No había ningún mufón por ahí investigando avistamientos, pero había historias, había tradición oral. Y sí, quiero decir que todos son muy convincentes. Bueno, mira, creo que iba a terminar esto en 55 minutos y aquí estamos, es 1 hora y 10 minutos, pero creo que esto es increíble. Oye, Darcy, quiero que la gente conozca tu sitio web y que es una secta. Viajes.com, Sí, así es, ese es solo mi, sitio web cine.
sitio web del estudio de cine. Si la gente quiere ver el tráiler de mis películas, una pequeña descripción, si hacen clic en el póster, los llevará directamente a un enlace para ver una de mis películas. Así que he cubierto muchas áreas diferentes y realmente aprecio trabajar contigo, amigo. Sabes, mantienes los pies en la tierra. Eres un buen hombre y gracias por invitarme para hablar de esta nueva creación. Y si a la gente le gusta lo que ve, por favor, como cineasta independiente, deje una reseña en la página de Amazon Prime. Solo voy a preguntar, ¿está disponible en Prime? Sí, está disponible en ¿Alguna otra plataforma? Vudu, iTunes, Google Play, un montón de plataformas. Así que definitivamente deja una reseña en IMDb o incluso en Amazon Prime y una calificación de estrellas. Significa mucho. Me encanta la retroalimentación. Y Estaba realmente feliz de participar en esto. Las verdaderas estrellas de esto, honestamente, fueron Jim, Jeremy, Tyler, todos fueron increíbles. Estaba simplemente feliz de estar allí. Y creo que todo salió muy, muy bien. La mujer que estaba allí, esa testigo Astara, a Lara, sí. ella fue excepcional. Sí, ella Fue excepcional. se hace llamar Alara N5 en YouTube. Bueno, fue una buena testigo, realmente, realmente buena. Y tuviste a Jack Casher, y mucha información excelente, así que pensé que estuvo muy bien hecho. Y Jim, si alguien quiere encontrarte, creo que dijiste Facebook, ¿ese es el lugar? Sí, estoy en Facebook. Jim Goodall. Y bueno, si quieren alguno de mis libros, tengo 29, bueno, sí, 29 estarán impresos para finales de este año. Acabo de enviar mi libro número 29. Pero si quieres mis 75 años de obras de Lucky the Skunk o mis libros de Blackbird o B2 o incluso mis libros de Submarine, envíame un mensaje en Facebook. Si quieres una copia firmada y autografiada, te la vendo. Precio de venta al público más envío. Pero si quieres conseguirlo y quizás localizarme algún día, ve a Amazon. Libros de James C. Goodall. Y simplemente empieza a buscar porque algunas de mis cosas están ocultas ahora. Y no lo hago, no sé por qué, pero puede que sea políticamente incorrecto. O Con seguridad. Pero de nuevo es mi libro de 75 años. Tiene 384 páginas, más de 700 fotografías y abarca unos 40 programas. La mitad de las fotografías nunca habían sido publicadas antes. Y yo incluso lo tuve. Creo que era Jack Gordon o Sherman Mullen, uno de los expresidentes de The Skunk Works, dijo, había algunos programas que ni siquiera conocía en ese libro. Así que eso me hizo gracia. lindo, muy lindo. Y estoy muy orgulloso. Y ya va por su tercera edición, que consta de un libro de casi 400 páginas. Eso es realmente bueno. Solo lleva 6 meses en el mercado. Asombroso, asombroso, asombroso. Y Debo decir que acabo de ingresar a esta comunidad 19, corrección, en 2019, y la primera persona con la que me entrevistaron durante 3 horas fue Richard Dolan. Nosotros, tuvimos una entrevista fantástica. Creo que lo titulé Badass, entrevista con Jim Goodall. Y eso fue apropiado. Eras increíble. Bueno, chicos, fue maravilloso tenerlos a ambos, Darcy Ware, cineasta, y Jim Goodall. Qué placer. Creo que a todos les encantó escucharlos a ambos y de verdad creo que fue muy bueno que pudiéramos hablar no solo del TR3B, sino solo de eso. La naturaleza apenas arañando la superficie de lo que claramente es un programa espacial secreto muy avanzado que está en operación aquí en este planeta y es algo de lo que nunca oímos hablar en nuestras conversaciones oficiales. Los principales medios de comunicación establishment. No nos dice nada. Darcy, gran trabajo y tendré enlaces a continuación. La gente puede comprobarlo. Darcy y Jim, muchas gracias a ambos. placer, espero con ansias otro. Agradecer. Muchas gracias. Sí, La mía también. Así que eso es todo lo que tenemos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y volveremos otra vez todos. Mientras tanto, sigamos luchando la buena batalla. ¡Ánimo! Superaremos todos estos momentos difíciles. Hasta luego todos. Sí, cuidarse. Adiós.